qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Es importante remarcar salud mental como derecho humano fundamental, así como lo es la salud en general. Hablar también de la responsabilidad que tienen los Estados-nación para poder garantizar el acceso en un tiempo razonable, en dispositivos adaptados a diferentes tipos de poblaciones problemáticas. Creería que es una definición a cuestionar la de la OMS. Está buenísimo sacarlo de que es más allá de la ausencia de enfermedad y está buenísimo pensar el bienestar, pero sí con los límites que tiene depositar a la persona la responsabilidad de lo que tenga que hacer para poder conservar o recuperar su salud mental. ¿Cuáles son las principales problemáticas de salud mental que hay en Uruguay hoy en día? En realidad, tanto en Uruguay como en el mundo, los dos trastornos más prevalentes son la ansiedad y la depresión. En Uruguay, para hacernos una idea, hay 12.500 internaciones anuales por motivos de salud mental, y de esas 12.500 el 20% tiene que ver con cuadros de depresión. Hablan también de los números preocupantes en los adolescentes. ¿Por qué crees que se da esto? Y algunas particularidades. Por ejemplo, lo que significa ser adolescente hoy, esta cuestión de la búsqueda permanente, pero también un contexto de falta de referencias, de puntos de referencia para poder construir sus propias identidades. Pareciera que hay adultos que están un poco desnorteados en cuanto a cómo acompañar y criar. ¿Está destinando algún recurso a la prevención o estamos atacando el problema en situación de crisis, digamos? Bueno, hay diferentes perspectivas, pero sí podríamos arriesgarnos a decir que quizá todavía hoy, cuando pensamos en salud mental, pensamos mucho más en apagar los incendios. Otro tema que empiezo a ver y con cierta preocupación es el quiénes cuidan a quienes cuidan y cómo se cuidan los que cuidan, ¿no? Las personas con crisis suicidas y que requieren de una internación no se está cumpliendo como lo que está estipulado por ley. Un día después del intento les están dando de alta. Si estás con una pierna rota, sí tenés camilla, pero si estás con un pensamiento suicida, no sos prioridad. Que a veces la gente no lo sabe o dice, bueno, no, el médico es para hablar solo de cuestiones más orgánicas. Si se siente que no está pudiendo, lo que fuere, poder explayarse en un espacio de consulta médica y ver luego cómo se puede acceder a un espacio de consulta psicológica. El primer alivio empieza con el poder sacar algo de todo eso para afuera. Cada vez son más las personas que enfrentan en silencio desafíos emocionales y problemas psicológicos. Estrés, ansiedad, depresión, pensamientos suicidas. Condiciones que no siempre se ven, pero que afectan profundamente la vida de quienes las padecen. En este episodio de Inspira Podcast vamos a abordar una de las cuestiones más urgentes en nuestro país: el acceso a los servicios de salud mental en Uruguay. Para este episodio tenemos el privilegio de poder conversar con Gonzalo Yelpi, licenciado en Psicología, magíster en Género y Políticas Públicas y doctorando en Educación. Bienvenido, Gonza. Muchas gracias por la invitación, Fabri. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? En realidad depende desde dónde nos paramos para pensar el concepto de salud mental, ¿no? Uno podría partir como de la definición más extendida, que es la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que quizá tiene una concepción algo liberal, que deposita parte de la responsabilidad de la salud mental en la persona, ¿no? Habla de un estado de bienestar, pero también habla de el poder ser productivo, el poder aportar algo a la comunidad, y sabemos que quizá hay gente que de hecho el principal malestar es porque se siente improductiva, y tampoco siendo productivos nos dice que vamos a tener mayor bienestar o salud mental. Entonces, para mi gusto, es importante remarcar salud mental como derecho humano fundamental, así como lo es la salud en general. Hablar también de la responsabilidad que tienen los Estados-nación para poder garantizar el acceso en un tiempo razonable, en dispositivos adaptados a diferentes tipos de poblaciones problemáticas y que estén validados también científicamente. Es decir, un diseño de políticas en salud mental que esté basado en la evidencia disponible y ajustado a la realidad de cada contexto. Entonces, eso como por un lado. Y después también poder pensar que nuestra salud mental se ve afectada por cuestiones vinculadas a desigualdades estructurales, a veces más sociales, a veces económicas, políticas, ambientales. Entonces es difícil poder pensar un sujeto aislado cuando siempre está en interacción y un sujeto al que los diferentes emergentes que va atravesando no le afecten en algo su salud mental. Entonces, por eso creería que es una definición a cuestionar la de la OMS,
en esto de que está buenísimo sacarlo de que es más allá de la ausencia de enfermedad y está buenísimo pensar el bienestar, pero sí con los límites que tiene depositar a la persona la responsabilidad de lo que tenga que hacer para poder conservar o recuperar su salud mental. O sea que la Organización Mundial de la Salud habla de bienestar y de sentirte productivo para la comunidad. Exacto, para dejar algo, aportar algo a tu comunidad, sea cual sea en la que te estás como moviendo, y una cuestión de productividad asociada al desarrollo de tu potencial, pero que también sabemos que para poder desarrollar el potencial se necesitan ciertas condiciones que garanticen justamente el poder habitar ciertos lugares, tener ciertos derechos garantizados, porque ser productivo o aportar algo a una comunidad o desarrollar un potencial cuando hay necesidades básicas insatisfechas se vuelve algo difícil. Hay casos de personas que lo consiguen, sí, pero son la excepción y no la regla, y tampoco se trata de romantizar a aquellos sujetos que en condiciones muy adversas han podido hacer cosas asombrosas o fantásticas, porque en realidad tenemos que poner el foco en la inmensa mayoría de personas que por no tener un plato de comida, por no tener quizá hoy en invierno ropa abrigada, por no poder garantizarle el derecho a la educación, de estar en una situación de pobreza estructural, se le complica, no quiere decir que sea imposible, pero sí se le complica esto de poder estar incluidos en la sociedad, de poder mantener cierta estabilidad emocional, porque bueno, somos en un contexto y ese contexto no siempre nos determina, pero de mínima nos condiciona. Traigo el concepto de la pirámide de Maslow, que habla de primero tener las necesidades básicas cubiertas para poder empezar a avanzar en cubrir las otras necesidades. Y en esto de no tener tanta educación de lo que es la salud mental, quizás no lo ponemos como prioridad. Sí, sabemos que tenemos que salir a buscar el plato de comida, pero la salud mental no es algo que tengamos como educación desde que somos chicos como para darle la importancia que se merece. Efectivamente es así. De hecho, creo que todos hablamos de salud mental, hoy más que nunca. No todo el mundo sabe justamente de qué está hablando cuando dice salud mental, ni tampoco cuando dice estar padeciendo por cuestiones vinculadas a salud mental. Y que también hay como marcas de época, y esta es una época atravesada por esas formas de sufrimiento y porque las personas hoy empiezan también a tener como otro compromiso para hablar de lo que les está pasando y otra sensación de libertad, de que quizá comunicando esto no van a ser juzgadas, o que el estigma que muchas veces existía hoy no es tan potente como hace una década, 2 décadas atrás, tampoco hay que ir medio siglo atrás. Y que de hecho culturalmente hoy está mucho más aceptado hablar de estos temas que quizá generaciones pasadas ni siquiera lo mencionaban. Había que aguantar, había que soportar, o sea, nadie se quejaba culturalmente, o sea, estaba mal visto mostrar debilidad. Creo que hoy las nuevas generaciones han agarrado un rol protagónico en esto de expresar lo que me pasa, de darme el espacio para sentir, para decir esto no me gusta, esto no está bien. Entonces creo que estas generaciones por suerte, están sintiéndose mucho más liberadas y abriéndose a conectar con eso que realmente les hace bien y a tratar de salirse de eso que no les hace bien. Está genial que aportes esto, Fabri, porque en realidad podemos pensar que muchas veces los más grandes acusan a los más jóvenes, ¿no?, de ser la generación de cristal, de estar en una situación de fragilidad constante, en una precariedad casi que subjetiva. Sin embargo, también es la generación que está trayendo estos temas sobre la mesa y que también a veces les está abriendo oportunidades a los más grandes de que por primera vez en su vida, quizá con 40 y pico, 50 y pico o más, se acerca a un espacio de consulta psicológica. Y eso creo que es algo destacable, porque si no es como, bueno, todo el mal concentrado ahí en estos más chicos que parece que no pueden diseñar un proyecto de vida, que parece que no pueden resolver problemas de la vida cotidiana, y sin embargo también son los que están mostrando una sensibilidad frente a un montón de situaciones que nos atraviesan y que nos van afectando, a veces positiva, pero muchas veces negativamente. Sin duda que este cambio en esta generación ha beneficiado tanto a la propia generación como a adultos más grandes. O sea, es real que hoy las personas adultas están consultando mucho más y se está hablando mucho más del tema de forma natural. Hace un tiempo hablabas de voy a un psicólogo y como que ya ni siquiera tu propia familia te lo aceptaba. Hoy ya no solo que es aceptado, sino que también la generación, digamos, un poco más grande está asistiendo a los centros de salud o al psicólogo particular para atender esos problemas que quizá en su época no podían ni mencionarlo, sino que ahora también se están ocupando del tema.
Sí, y de hecho también me parece que es a remarcar que mucha gente deja de ver al psicólogo o al psicóloga como, bueno, ¿y esto de qué va? Y con muchas dudas sobre cómo se ejerce y qué posibilidades de cambio psíquico genera estar en un dispositivo de atención, sino que hoy se empieza también a tomar como otro rol tan importante como el de la medicina y otras tantas disciplinas científicas. Entonces pasó de ser un pensamiento más mágico, ¿no? Casi que de gurú, como con un manto de misticismo, a poder reconocer la psicología como un saber científico y a poder valorar un poco más esa imagen. Ahora, creo que esa valoración se da mucho más en las interacciones diarias, dentro de las familias, en las instituciones educativas, pero que a nivel de la política todavía estamos en cierta deuda, porque a la hora de las asignaciones presupuestales, cuando hablamos de salud, todo lo que tiene que ver con el campo más médico se lleva, ¿no? Gran parte de la torta. Sí, y está más en el centro, en el foco, y creo que todavía seguimos reproduciendo algo de esa lucha que por lo menos en Uruguay tiene mucho que ver, de una psicología bajo la supervisión de la medicina, sobre todo de la psiquiatría. Entonces, así como nace nuestra psicología nacional con esas características, aún hoy, aunque ya no es una cuestión de dependencia de una disciplina para poder ejercer, sí se da esto a la hora del diseño de las políticas, de que quizá, aunque se diga discursivamente estamos ante una emergencia en salud mental y que los indicadores son muy preocupantes, sin embargo, todavía quizá no se implementan todas las iniciativas que serían necesarias para empezar a revertir realmente de acá a un tiempo estas cifras. Ya vamos a entrar en lo que es el Plan Nacional de Salud Mental y vamos a poder desarrollar un poco más, pero contame cuáles son las principales problemáticas de salud mental que hay en Uruguay hoy en día. En realidad, tanto en Uruguay como en el mundo, los dos trastornos más prevalentes son la ansiedad y la depresión. En Uruguay, para hacernos una idea, hay 12.500 internaciones anuales por motivos de salud mental, y de esas 12.500 el 20% tiene que ver con cuadros de depresión. Pero además, como si eso fuese poco, en Uruguay tenemos más de 800 suicidios anuales, un fenómeno que está masculinizado. El 80% de suicidios son cometidos por varones contra el 20% restante que son cometidos por mujeres. Dentro de ese fenómeno tenemos que los intentos de autoeliminación son muy frecuentes en ellas, sin embargo la eficiencia, la eficacia es mucho más de ellos. Y también vemos cuestiones de género hasta en los métodos, ¿no? Generalmente los métodos elegidos por varones son mucho más violentos que los métodos elegidos por las mujeres. Y como si eso fuese poco, también tenemos que en Uruguay más o menos 1/3 de la población tiene algún tipo de relación problemática con el alcohol, por ejemplo, ¿no? Hace unos días salía otro estudio que hablaba de las drogas y la población uruguaya, y que también era alarmante porque nos colocaba a la cabeza en la región. Pero entonces estamos hablando de una población con una relación casi que abusiva de muchas sustancias, legales e ilegales. Estamos hablando de una población que padece muy frecuentemente esta cuestión de depresión y ansiedad. Y estamos hablando de que se focaliza en 2 etapas del ciclo de vida, porque por lo general los indicadores son más alarmantes en la adolescencia, que de hecho la franja de suicidio 14-19 ha crecido mucho en los últimos 20 años, y en los más 65, o sea, lo que sería la vejez, que volviendo a la base de cómo iniciábamos hoy, con lo de la productividad, se vincula mucho con la gente cuando se retira, que se jubila, y esto de justamente sentirse improductivo, de sentirse inútil. Entonces, son como esas 2 etapas que además requieren de cuidados y que requieren de un acompañamiento, que requieren de un vínculo entre las generaciones, ¿no? Porque los adolescentes, aunque tengan su autonomía progresiva, necesitan de adultos para un montón de cosas, y es parte del proceso. Y también los más grandes, sobre todo cuando a veces entran en situación de dependencia, claro, requieren de cuidados y de un montón de cosas que a veces las familias los ofrecen, pero a veces sabemos que no, y que hay situaciones de aislamiento, de soledad, de desamparo. Porque cuando hablamos de desamparo generalmente pensamos solamente en niños y niñas, y a veces adolescentes, pero también hay unos viejitos desamparados en esto de hijos u otros familiares que se desentienden de situaciones de precariedad de la vida o de precarización de la vida en momentos
clave que se necesitan de la presencia de un otro, ¿no? Y que también tiene que ver con esta cuestión que hoy hablábamos más liberal, de quizá uno de los grandes negocios de la contemporaneidad son las casas de salud, que sabemos que a veces de salud solo tienen su nombre porque son más lugares donde muchas veces se va a padecer y que se desencadena con la muerte, más allá de la edad y las patologías previas que puedan existir. Entonces hay cierta cuestión de desentendimiento con esos que en algún momento quizá cuidaron, sostuvieron y quisieron la vida posible de nosotros. Digo a veces porque también sabemos que en otras ocasiones se trata de adultos que tampoco han podido ni han sabido cómo cuidar, ni sostener, ni hacer la vida más vivible ni digna de esos niños, niñas y adolescentes que son adultos hoy. Claro, sí, estamos hablando de una generación que se crió en otra época con otras condiciones, con otros paradigmas, entonces claro, se ven en una etapa de su vida en la que terminó su vida profesional, digamos, muy probablemente las condiciones de vida sean muy por debajo de lo que estaban acostumbrados, las jubilaciones pasan a tener un nivel de ingreso muy inferior y bueno, y después es real que hay un egoísmo en la sociedad en la que me preocupo por lo que me pasa a mí y quizás no me preocupo por cómo está mi mamá, cómo está mi papá. Entonces eso también hace que esa vejez sea aún más sola, digamos, que quizás en generaciones pasadas no pasaba. La abuela vivía con la familia hasta el último día. Hoy por hoy la realidad cambió, las abuelas ya hacen su vida, las familias hacen su vida y quedan como ahí medio aislados, se dejan de sentir útiles. Y por otro lado hablaste de la cantidad de suicidios, que es un número súper preocupante, y la efectividad que tienen los hombres cuando toman la decisión. ¿Por qué pasa eso? En realidad hay como muchas hipótesis de por qué quizá, al menos en Uruguay, está muy concentrado el problema en los varones, ¿no? Algunas cuestiones tienen que ver con el silencio, con la dificultad, y sí, de hablar de sus estados emocionales. Sabemos que el suicidio es multifactorial, pero también sabemos que muchas veces está vinculado a situaciones de consumo problemático o adicciones, que a veces está asociado a problemas económicos severos, a los niveles altos de desempleo, a momentos de crisis políticas, como pudo haber sido aquí el 2002, por ejemplo, que hay estudios que ya demuestran de cómo se disparó en ese momento la tasa de suicidios. Hay veces que tiene que ver con situaciones de violencia basada en género, de abusos sexuales intrafamiliares, ¿no? Y qué difícil que es para un varón el admitir que ha sufrido algún tipo de violencia sexual, porque hoy las políticas están más enfocadas quizá en la atención y reparación hacia mujeres víctimas de estas situaciones, pero a un varón colocarse en una posición de me pasó esto le cuesta muchísimo. Sí, no es que no haya el espacio, sino que lo difícil es que, digamos, el vulnerado lo cuente, ¿no? Exacto. Y a veces ante ese como silencio, retraimiento, terminan sucediéndose un montón de síntomas que también pueden desencadenar en algún intento de autoeliminación, y a veces no en un intento, pero sí en una idea o en una planeación, ¿no? De que está como rondando ese pensamiento de que la existencia o algo de la existencia o del dolor que genera estar vivo ya se vuelve insoportable, ¿no? Siempre recordando que no es una solución a un problema y que la idea es poder hacer que se acerque la persona a un espacio de ayuda y de contención. Hablaste también de los números preocupantes en los adolescentes. ¿Por qué crees que se da esto? También es multifactorial. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con las anteriores dichas, pero también es cierto que hay algunas particularidades, ¿no? Por ejemplo, lo que significa ser adolescente hoy, los procesos adolescentes en la actualidad, esta cuestión de que ninguna categoría identitaria parece que satisface como del todo, esta cuestión de la búsqueda permanente, pero también un contexto de falta de referencias, de puntos de referencia para poder construir sus propias identidades. Ahí, sin entrar en lecturas excesivamente catastróficas, no es la idea, pero sí poder pensar que algo fundamental para que un adolescente pueda atravesar esta etapa es la confrontación generacional, ¿no? Y para que haya confrontación tiene que haber unos adultos disponibles a poder justamente ponerse enfrente. Y hoy hay a veces una dificultad real, ¿no? Que uno lo ve en contextos clínicos, de que los adultos puedan confrontar a esos adolescentes, porque también los adultos han sentido que han perdido esa autoridad.
que autoridad no significa criar de la forma tradicional que quizás nos hayan podido criar a nosotros. No pasa por ahí la autoridad, sino esto de sentir que la palabra ya no tiene valor y que la palabra ya no es respetada, que tampoco pasa por inculcar miedo, ¿no? Porque en Uruguay los estudios que hay nos muestran de que a veces confundimos mucho la colocación de límites con el ejercicio de la violencia. Entonces no pasa por ahí, sino por decir, bueno, pareciera que hay adultos que están un poco desnorteados en cuanto a cómo acompañar y criar, y pareciera que hay unos adolescentes que ante esa cuestión más sintomática también de época no están sabiendo mucho cómo elaborar su propia adolescencia, sabiendo que los grupos de pares también son clave, sabiendo que desde que la adolescencia se ha vuelto un producto cultural, ¿no? Allá cuando comenzó la globalización en la década de los 70 del siglo pasado, también hay un montón de cuestiones económicas en el medio, donde hay que tener ciertos objetos para poder sentir que uno recibe aceptación, reconocimiento, para poder ser parte de un grupo. Esto de creer que es menos porque no tiene X objeto cultural, ¿no? Entonces, desde ahí creo que esto pesa bastante. Sin duda que se enfrentan a un mundo nuevo con un montón de emociones y sensaciones que son nuevas para ellos, y esto de que la falta de referentes dentro de la familia, y muchas veces también la falta de espacios de contención, como lo pueden ser incluso hasta el liceo. Muchos chicos abandonan, dejan, toman decisiones por sí mismos, los padres no saben cómo acompañar o cómo poner esos límites, entonces se hace como un montón de situaciones que no ayudan en nada a esa elaboración de la identidad de los chiquilines. Sí, y pareciera que estamos en un contexto donde hay dificultades para encontrar como el sentido, ¿no? El sentido de la vida, quizá en el punto más general, pero también el sentido de por qué estamos donde estamos, por qué elegimos lo que elegimos. Y es esto del liceo, por ejemplo, ¿no? De gente que estoy ahí porque es una obligación, no puedo no estar. Estoy ahí porque hay algo todavía de lo que me transmitieron los más grandes que me dice que es una vía de progreso social o de movilidad social, que cada vez, ¿no? Uno puede decir, bueno, ya el liceo no es suficiente, no alcanza, pero todavía está esa idea, ¿no? Que a mí de hecho me impactaba mucho cuando estaba en el servicio de orientación educativa, el tema de tantos jóvenes de tantos lados, ¿no? Con muchas realidades distintas, pero que todos coincidían en esto de tengo que estudiar para ser alguien en la vida. No sé en qué momento empezamos a difundir esa frase, pero sí sé que tiene efectos muy mortíferos, porque sentir que uno es alguien porque estudia, bueno, en realidad todos somos alguien ya por el simple hecho de ser seres humanos, pero eso era como el mayor sufrimiento que lo veías en las narrativas de los pibes y las pibas, porque ahí sí no había diferencia de género. Sí. Era esto de estar acá y terminar esto porque si no, no soy nadie. Y bueno, creo que es algo a revisar. No sé en qué momento, repito, empezamos a difundirlo tanto, pero lo que sé es que ha entrado ese discurso de que para ahí hay que estar ahí. Ha entrado de generación en generación, yo lo escuché desde chico, y bueno, por suerte soy un cuestionador y me lo cuestioné hace mucho tiempo, y yo me quedó claro que soy, a pesar de si soy futbolista o si estudio o si hago un canal de streaming, sigo siendo Fabri. Si tengo auto, si tengo casa o si no tengo nada, sigo siendo Fabri, y desde ahí construir mi propio proyecto de vida con las cosas que a mí me gustan. Creo que ha sido mi mayor revolución. Entonces creo que nos criamos con eso, es parte de la historia, hay que aceptarlo. Ahora tenemos la libertad para poder cambiarlo, que no es fácil, porque no es fácil a nivel social, cultural, familiar, no es fácil dar un golpe de timón o decir esto no me gusta, pero es lo más sano para las personas. Estuvimos hablando del Plan Nacional de Salud Mental. ¿Qué propone en la Agenda 2020-2027 y qué de eso que propone se está aplicando realmente? Bueno, en realidad este documento, que contempla el periodo 2020-2027, apunta a una desmanicomialización y a una entrada de un modelo más comunitario de atención. Y este es un pendiente todavía, porque sabemos que en muchos lugares, aunque la ley diga una cosa, la ley de salud mental, la última, están sucediendo otras en la práctica. Y
que es como a revalorizar las experiencias positivas que sí están existiendo, que apuntan a este modelo más como comunitario. Y esto se toca mucho con la segunda reforma sanitaria impulsada en el primer gobierno del Frente Amplio, que permitió la entrada en funcionamiento del Sistema Nacional Integral de Salud y que busca como principios rectores apuntar a la igualdad, a la accesibilidad, a la equidad, a la no discriminación, como principios rectores, repito. En ese sentido, también es cierto que se apunta mucho a la formación permanente de profesionales de la salud mental en diferentes temáticas y pensar la salud asociado también, y la salud mental, a un enfoque de derechos humanos, sabiendo que no todos los grupos necesitan lo mismo, y por eso también se hace mucho énfasis en la perspectiva de diversidad, que no es lo mismo que decir diversidad sexual, sino la diversidad en el más amplio de los sentidos. Entonces, poder pensar la diversidad étnico-racial, poder pensar la diversidad cultural, con todos los movimientos más migratorios que hemos recibido recientemente, poder pensar la diversidad funcional, estas cuestiones más vinculadas a personas usuarias en situación de discapacidad y cómo se requiere, por ejemplo, para consultas médicas y psicológicas, de la figura de un intérprete de lenguaje de señas, para que sea realmente accesible, inclusivo. Y después también, ahí sí, bueno, cuestiones de diversidad sexual y de género, efectivamente, y también de generaciones, ¿no? Una perspectiva de generaciones, de poder contemplar todo el ciclo de vida con las particularidades que cada etapa requiere en cuanto a la atención. O sea que apunta a contemplar la diversidad en su conjunto y tener espacios para que cada persona pueda tener su atención psicológica. Sí, y en diferentes modalidades, ¿no? Porque el Plan Nacional de Salud Mental prevé tanto atenciones individuales como atenciones grupales, dependiendo la problemática, ¿no? Entonces sabemos que, por ejemplo, para el trabajo con adicciones, sea de alcoholismo, sea de otra sustancia, sea juego problemático, ludopatía, lo más como validado es el dispositivo grupal. Entonces, lo importante es poder entender que quizá el debe es en cuanto a la extensión de las prestaciones de salud mental y las dificultades para el acceso a esas prestaciones. Porque hoy sabemos que el comité de recepción a veces quizá demora, sabemos que entre la aceptación del comité para asignar la prestación al inicio de esa primera sesión hay demoras. Y tenemos muchos problemas, Fabri, porque si yo te digo que en todo Uruguay, a nivel de ACES, que es el prestador más grande de salud, hay un poquito menos de 400 psicólogos en todo el territorio nacional y que la mitad está concentrado en Montevideo y Canelones, estamos hablando de una desigualdad territorial importante. Y de hecho ayer, nada que ver y todo que ver, venía charlando con una colega, ¿no?, de un departamento del interior, que me decía, en el interior es complicado hasta el secreto profesional. Claro. Porque no hay una creencia de que haya un derecho realmente al secreto y con pequeños datos sabemos quién puede llegar a ser esa persona. Entonces también hay desconfianza al acceder a esas prestaciones porque se duda de que algo de lo que pasa ahí en el 1 a 1, en un consultorio, sea institucional o particular, que no se filtre. Algo, hasta de un descuido mínimo, pero que rápidamente se pueda llegar como a quién es esa persona. Entonces, sí, deberemos laburar todavía el tema de la accesibilidad y combatir las desigualdades como territoriales. Y lo que hablábamos más temprano de la asignación de presupuesto. Sumado a las recientes como noticias de el tema de las 30.000 personas en lista de espera y que hay personas de esas 30.000 que hace 3 años que están esperando una atención psicológica con todo lo que significa estar esperando 3 años. O sea que tenemos un problema enorme en cuanto a la primera atención psicológica para la lista de espera, sino que también tenemos concentrado a los psicólogos en Montevideo y eso habla de que a nivel de todos los demás departamentos tienen una falta de accesibilidad con la condicionante de que el secreto profesional se ve afectado la participación de las personas, ¿no? Porque si vos sabés que capaz que se escapa algo o se enteran las demás personas de la ciudad, quizá no concurrís. Se hace mucho más difícil la concurrencia. Y a veces incluso no es dudando de la profesionalidad de la persona colega, sino de que ya la persona dice, bueno, pero voy al psicólogo, que quizá hay 2
¿no? En la estructura del sistema y que uno, ponele, es familiar de no sé quién, que me conoce. Entonces, desde ese lugar también genera incomodidad porque es el psicólogo o psicóloga que te le encontrás en la panadería, en la carnicería, Pone una barrera gigante para poder acceder y poder realmente trabajar en los problemas que puedes tener, ¿no? Exacto. O sea que por un lado tenemos el problema de que hay poco presupuesto para atender las necesidades de la población y por otro lado, ¿se está destinando algún recurso a la prevención o estamos atacando el problema en la situación de crisis, digamos? Bueno, hay diferentes perspectivas, pero sí podríamos arriesgarnos a decir que quizá todavía hoy, cuando pensamos en salud mental, pensamos mucho más en apagar los incendios, ¿no? Y que está en el debe esa pata, digamos, de la nueva reestructuración de nuestro sistema de salud que busca la prevención. Sabiendo que tenemos como 3 niveles de atención, que se ha apuntado fuertemente a que muchas de las cuestiones vinculadas a atención en salud mental estén en un primer nivel de atención, en las policlínicas, lo más cercano a la gente posible, justamente para democratizar el acceso, pero sabemos que hay un montón de barreras en cuanto a la prevención real, porque prevenir no es únicamente hacer campañas específicas, puntuales, por diferentes temas y problemas sociales y sanitarios, sino que también implica a veces intervenciones en espacios institucionales que no siempre suceden y que también no siempre suceden porque la representación mental del psicólogo o psicóloga trabajando en instituciones parte de la base de ese maga, que no hace ya magia porque a veces no están los recursos disponibles para hacerlo. Y porque tampoco es conveniente quedar ubicado en un lugar de quien viene a salvar a cierta población de ciertos temas. Entonces de ahí hay unas expectativas muy desmesuradas, muy altas de lo que puede hacer un psicólogo o una psicóloga y de repente es un profesional para una cantidad de gente que no da claramente para cubrir las demandas que puedan surgir. Y esto pasa mucho en las instituciones educativas, donde por ahí un colega tiene 4 o 5 centros de referencia. Bueno, háblame de prevención, es mucho más de atención y atención ante emergentes y cosas que rompen como en el día a día lo esperable dentro de un espacio educativo. ¿Y cómo crees que podemos atacar la prevención, tanto sea en los centros educativos o a nivel de sociedad? Yo creo mucho en los dispositivos de taller, que no es lo mismo que terapias grupales ni nada por el estilo, sino que es de bajar las problemáticas que están sucediendo más frecuentemente, que más o menos las tenemos mapeadas, que quienes trabajamos en estos temas sabemos cuáles son, y poder generar instancias de sensibilización, de estar como formadas para detectar tempranamente ciertas señales, ciertos signos. El tema, creo, en todos los espacios institucionales es que muchas veces es como, bueno, hoy va a haber un taller de tal cosa y ahí empieza la dificultad de la coordinación, las pujas, de decir, bueno, yo si es un espacio educativo, estoy atrasado con mi programa y sé que esto es importante, pero son 90 minutos y 90 minutos me hace que quizá para la prueba no entren unos temas. Entonces nos abre a la pregunta de qué es realmente lo importante para nosotros hoy. Si no, es como esto, el famoso como sí, y creo que ya Si es un entra, momento de... si se puede, si nos sobra tiempo y no tomarlo como política de decir esto va, si después el programa se da completo o faltan 2 temas, bueno, veremos, pero va más por ahí, por dejarlo como una política, ya sea en las instituciones o sea en los diferentes ámbitos, ¿no? Porque cualquier corporativo también puede hacer el mismo espacio para que sus empleados tengan herramientas de gestión o de prevención y educación para poder estar, digamos, con el tema arriba de la mesa. Y que de hecho, en esto que hablamos ahora, en el famoso como sí, también de poder estar convencidos que la solución no es, por ejemplo, bueno, el problema de Uruguay es el suicidio, entonces talleres de prevención de la conducta suicida por todos lados. Ese es uno de los dispositivos, pero cuando hablamos de que es multifactorial, también nos implica meternos con un montón de otros temas y de poder abordarlos para que la gente pueda hasta incluso a veces detectar de esto me está pasando, me pasó, necesito hacer algo con esto, Ser agente, laburarlo. ser agente de salud no solo para el paro el tercero, sino que también identificar lo que me está pasando a mí.
Totalmente. Y otro tema que empiezo a ver y con cierta preocupación es el quiénes cuidan a quienes cuidan y cómo se cuidan los que cuidan, ¿no? Porque hoy quizá, bueno, en Facultad de Psicología está saliendo la gente muy joven, a veces egresada, y eso es una buena noticia, ¿no? Porque sí, claro, habla de que la gente no se eterniza circulando por una facultad o una licenciatura. Ahora, también es cierto que muy prontamente se empiezan a ver signos de cierto deterioro psíquico, porque tal vez no tenían todas las herramientas para poder desarrollarse en los ámbitos laborales en los que van ingresando. Entonces creo que es un debate que abrimos también de decir, bueno, ok, la gente sigue siendo gente y por ende también le pasan cosas, y cómo acompañamos a esos que recién llegan a ciertas instituciones a hacer su quehacer profesional para que aprendan paulatinamente cómo no deteriorarse en esto de que hay cosas que son transmisibles en facultad con un plan de estudio y hay otras que pasan por la experiencia. La práctica profesional es una, son dos, pero luego suceden otras cosas cuando se llega ya, ¿no?, a la firma de un primer contrato y a entrar a trabajar en instituciones, sean de las características que sean las instituciones. Pero eso es algo que lo empezamos como a visualizar, y no solamente en Uruguay, de decir, bueno, gente que estaba convencida de es por ahí y que una vez que empieza a ejercer, empieza a dudar mucho de si está preparada, si era por ahí el deseo, si se ven 30 años, 25 laburando en esto. Entonces, claro, es algo que creo que amerita cierta atención, porque hay un montón de gente que llega creyendo que sí y un tiempito después empieza como a estar muy atravesada por miedos, por fantasías. En esto de buscar un impacto real en la sociedad, ¿qué acciones está tomando la facultad con este tema? Bueno, hay 2 o 3 que me parecen interesantes, algunas que implica el trabajo entre el Estado y la academia y otras que son exclusivamente como del Estado, pero me está gustando mucho el espacio Contás, que es para adolescentes que justamente mientras están en lista de espera en su prestador de salud reciben una atención psicológica en la Intendencia de Montevideo. Está el programa ahora que se ha alargado también con el INJU de Ni Silencio Ni Tabú, que está más enfocado en la prevención de la conducta suicida, ¿no? Y después hay otras experiencias que esas sí tienen que ver mucho con la facultad, laburando con el Estado, que son el practicantado de ACE y el practicantado con la Intendencia de Montevideo, que eso permita que haya un montón de estudiantes avanzados realizando sus prácticas preprofesionales y también recibiendo una paga por eso practicantado por estas tareas en diferentes como policlínicas y espacios de estos grandes lugares como son ACE y la Intendencia. Entonces, por un lado, van fogueando a la persona para que puedan desarrollar su quehacer profesional a futuro, y por otro lado, son recursos hasta muy valiosos para la psicóloga o el psicólogo que ya está trabajando ahí como oficial de ese equipo integral en salud. Porque siempre pensar con otros está buenísimo, y porque además la valoración es muy positiva de ambas partes. Entonces creería que hoy son las 2 experiencias como de mayor alcance y más sostenidas en el tiempo, que vale la pena como visibilizarlas como buenas prácticas y diálogo en cuanto a Estado, academia y el diseño y ejecución y evaluación de políticas. Entrando en las vías de acceso a los servicios de salud mental, ¿qué barreras encuentra la población a la hora de tener su atención psicológica para sus problemas? La principal es la desigualdad social. ¿En qué sentido? De que hoy todavía sigue siendo mucho más accesible un espacio de atención psicológica para personas con determinado poder adquisitivo. Cuando arrancó la psicología clínica, sobre todo el psicoanálisis, se decía, ¿no?, que era una cuestión para élites, quizá que eran las que podían costear. Y muchos años después todavía seguimos viendo que aunque se democratizó algo el acceso, quizá hay mucha gente que simplemente es poder escribir un WhatsApp, hacer una llamada telefónica y coordinar una consulta, pero aún hoy para la inmensa mayoría quizá de la población, o no para la inmensa mayoría, pero sí que quizás hacen un sacrificio muy importante para poder costearlo, son los que están pudiendo acceder por forma particular, pero quienes dependen de un acceso a la atención por sus instituciones de salud, por su prestador,
vemos que la demora realmente es como un gran enemigo u obstáculo. Y también esto de cuáles son los grupos objetivos para el Plan Nacional de Salud Mental y cómo hoy en día quizá ni siquiera la celeridad que le llaman dentro de la salud, que es la rapidez, se da en esos grupos incluso objetivos para el programa. Entonces, por un lado, explotan las demandas, ¿no? Hay mucho interés de poder acceder a una consulta psicológica, pero a su vez también empieza a estar la desesperanza de, bueno, ya ni lo intento porque sé que hay un montón de gente que está esperando, y esa idea de, ¿y entonces con quién hablo? Que esto tiene mucho que ver con el auge hoy en día de las preguntas que se le hacen a un chat GPT o a inteligencias artificiales sobre nuestros estados de salud mental, ¿no? Ayer justo estaba leyendo una noticia que decía que lo que más le preguntan al chat GPT es por cuestiones de salud mental. Entonces, sabemos que no sustituye una ayuda profesional, sabemos que tiene un montón de límites la herramienta, prefiero no centrarme ahí con la respuesta, pero sí decir, bueno, como síntoma, ¿qué nos dice que la gente se esté apoyando tanto en las inteligencias artificiales para preguntar sobre cuestiones de salud mental o para ensayar unos análisis fallidos que simulan una psicoterapia? Sí, lo único que visibilizan es que el problema está. Y que la respuesta no está siendo a la altura del problema. Y después también todavía vemos alguna cuestión ahí sí también de género, de que los varones suelen tener mayor dificultad, ¿no?, para admitir que les están pasando cosas y que cuando suelen llegar a los espacios de consulta, las temáticas que les atraviesan están como mucho más agravadas a veces o muchas veces que en el caso de las mujeres, que tienden a consultar un poquito más ante algo que van ya detectando como esto podría volverse un problema, ¿no? Y el pibe por ahí llega y en realidad ya explotó un poquito la bomba. Y por lo cual también el estado de salud mental está un poco más afectado. Pero bueno, eso es histórico en cuanto al género como determinante social de salud. Sabemos que las mujeres ejercen como su rol más de promotora de salud y de cuidados a la interna de la estructura familiar, en el marco de cierta estructura, de cierto orden también de género, y sabemos que los varones, hablando mal y pronto, se boludean un toque más. Entonces, desestiman, creen que lo que les pasa no reviste gravedad, que no es para tanto, y después cuando se abre esa puerta en una consulta psicológica, bueno, se logra dimensionar que lo que pasaba a veces sí es para tanto y que va a llevar un tiempo importante el acompañamiento para poder recuperar ese estado de salud mental. Sin duda que el varón de por sí, no solo lo que es la salud mental, sino que es su salud en general, posterga, siente que siempre puede, que se le va a pasar. Nos criamos con ese concepto de hay que aguantar, entonces es difícil también a la hora de expresarse y de buscar soluciones, acceder o siquiera ir, sacar una consulta o conversar sobre el tema, porque ya venimos como programados desde ese lado, ¿no? Y también hoy uno en las consultas se da cuenta que muchas veces llegan porque sus parejas mujeres, porque una madre, una hermana, pero generalmente figuras femeninas son las que le marcan, che, hacete cargo y algo te está pasando. Y que muchas veces es ante la amenaza, sobre todo en las parejas, ¿no? De si no vas, se acabó, o te dejo. Entonces, el desafío para nosotros es gente que llega no convencida, que llega más por un pedido de un otro, que empieza a construir demanda y a desarrollar como esa confianza y esa alianza terapéutica a partir que empiezan a pasar los encuentros, pero que de entrada es, yo no estoy acá porque quiero, sino estoy acá porque me dijeron que tengo que venir, ¿no? Entonces pasar de eso a estoy acá porque efectivamente lo elijo y porque creo que hay cosas que tengo que laburar y que hay cosas que laburaré y me harán mejor intrapsíquicamente y mejor interpersonalmente. Si alguien tiene un problema hoy, ¿cuáles son las vías de acceso que existen en nuestro país? En realidad depende del tipo de problema, ¿no? Hay líneas telefónicas que trabajan muy bien para algunas temáticas, pero que son las que hablábamos más como de apaga incendio. Podemos pensar en la línea vida para la gente que tiene como alguna idea de autoeliminación o planeación ya suicida. Hablamos también de las líneas que están disponibles para gente que tiene juego problemático, ludopatía. Hablamos del portal amarillo para las personas que tienen consumo problemático o algún tipo de adicción.
Pero después, en realidad, si hay alguien que está en un momento como de crisis aguda, lo ideal sería llamar a una emergencia móvil o dirigirse a la puerta como de emergencia de su prestador de salud. Y después sabemos que las vías de acceso, tanto en el mutualismo como en ACE, por lo general son a través de comité de recepción, donde dependiendo el tipo de problema que se presenta y la justificación que da la persona de por qué necesita un acompañamiento psicológico, es como el tiempo después que se espera, y que sabemos que no está haciendo todo lo rápido. De hecho, algo que me está preocupando mucho en el último tiempo tiene que ver que hasta las personas con crisis suicidas y que requieren de una internación no se está cumpliendo como lo que está estipulado por ley. Entonces tenemos personas que requieren de poder estar unos días mucho más tranquilas y sin embargo un día después del intento les están dando de alta, y eso no está bueno, no está bueno. Y sin embargo es una práctica cada vez más frecuente porque las camas están ocupadas, porque a veces hasta empieza a estar esto de, bueno, pero no fue para tanto, no fue tan grave. Psicológicamente creemos que efectivamente por lo menos 2 días, 3 días debería estar ingresada la persona, siendo evaluada, acompañada, contenida, y cuando no hay una red de sostén, a veces es mandar a la persona nuevamente a su casa, ¿no? Entonces desde ahí sé que se ha venido laburando en guías, en protocolos, de que hay mucha gente que labura muy bien y que merece todo el reconocimiento, pero también sabemos que hay gente que de a ratos, sea por el desborde de los oficios que ejercemos o lo que sea, pero como que uno dice, pero ¿cómo que le dieron el alta? Claro. O ¿cómo que le evaluaron y ni siquiera le dejaron ingresado o ingresada una noche? Y ahí entra, ¿no?, lo de la falta de recursos que hay, porque si estás con una pierna rota, sí tenés camilla, pero si estás con una crisis o un pensamiento suicida o necesitando una internación por salud mental, no sos prioridad. Como no hay camillas, te mando para tu casa. Y también las desigualdades de clase en cuanto a las clínicas para diferentes temáticas, pero la calidad de unas y de otras, ¿no? Lo mismo los tratamientos. Pensemos, bueno, ¿qué pasa cuando alguien tiene que costear su propio tratamiento psicofarmacológico de forma particular, que es muy costoso en comparación a cuando uno lo puede recibir eso por ACE o con un ticket mutual a un costo reducido? Pero también hay veces, y esto sé que me estoy metiendo en un bolonqui, Fabri, pero lo digo, me lo banco, digamos, que es el tema de las farmacéuticas y de los arreglos con los propios prestadores de salud. Yo me he cansado de ver pacientes en distintos prestadores de salud, ACE y mutualismo, que dependiendo el mes es de qué laboratorio han comprado la droga. Y sabemos que, aunque es la misma droga, hay unos matices dependiendo del laboratorio. Entonces es como, bueno, no, acá te estamos dando la medicación, pero no es la misma medicación todos los meses. Un mes tomo una, al otro mes tomo otra. Que es la misma droga, vamos a llamar, bueno, Sí. capaz que no mencionamos ninguna, pero es una, ¿no? Pero de este laboratorio un mes, de este otro la otra, y porque son los arreglos del prestador con la farmacéutica. Y sin embargo, la propia persona te dice, che, pero yo no la siento igual, y con esta me levantaba perfecto, y ahora esta me deja resaca, y todos los meses me la están cambiando, sin cambiar la droga, que eso sería ya muy grave, pero sí los matices que hay entre laboratorios. Entonces, desde ahí también estamos en un problema en cuanto a la accesibilidad, porque por algo se asignó ese medicamento y a veces hasta sugiriendo de ese laboratorio. ¿Qué le dirías a alguien que siente que no puede más y que le cueste pedir ayuda? Primero que nada, que pueda apoyarse en alguna persona de su confianza, de que la producción de salud y de salud mental no depende exclusivamente de nosotros, sino de las condiciones en las que vivimos, y por ende, tanto como la entrada a eso problemático como la salida, nunca es solos, necesitamos de otros, y también de que a veces son momentos, ¿no? A mí a veces me ha asombrado en la experiencia clínica de cómo personas en poco tiempo empiezan a revertir rápidamente como eso problemático y con lo que creían que por ahí no iban a poder y que venía siendo muy duro el día a día. Entonces, poder habilitar algo de la esperanza, pero también recordar la importancia de poner en palabras. Y sabemos que poner en palabras no es una cosa sencilla, es una tarea bastante difícil,
Pero también a veces cuando decimos poner en palabras no necesariamente es esto de una charla ahora mano a mano, sino que si para vos tu manera de poner en palabras es escribir no sé, un mensaje de texto eterno, de esos larguísimos, y mandárselo a alguien de tu confianza, o es mandar un audio, o es escribir una carta directamente, más anacrónicamente, ¿no? Papel, no importa la vía, lo que importa es poder comunicar y comunicar algo de lo que te está pasando, que tampoco necesariamente tiene que ser todo lo que te está pasando. eh, y recordar que el primer alivio empieza con el poder sacar algo de todo eso para afuera. Después pensamos en el acompañamiento y un montón de cosas. Pero quizás la primera micro revolución es ese día que la persona de estar pensando un montón de tiempo, che, necesito un psicólogo, una psicóloga, necesito escribir, bueno, que da ese paso y manda ese primer mensaje de me gustaría tener una consulta. Y que a veces sabemos que, bueno, no solamente es el tiempo de espera del que hablábamos de los servicios, sino que puede ser que vas y no te sentís cómodo y que buscas otra persona hasta que llegás al lugar que crees que es el mejor lugar posible para cuidar, para recuperar tu salud mental. Pero el poner en palabras y el recordar de que hay gente que está dispuesta como a acompañar y que a veces lo fundamental es poder reconocer con qué persona de tu entorno te sentirías más cómoda para poder opinar y transmitir qué es lo que te está sucediendo. Sí, muchas veces es sentirse escuchado, quizás un amigo, un familiar, todos son agentes de salud y te pueden escuchar y por ahí con esa liberación de lo que querés comunicar, hasta uno mismo se siente como un poco mejor, ¿no? Sí, y bueno, y si no hay un amigo o familiares que estén dispuestos a escuchar, el a veces poder solicitar una consulta con cualquier médico, ¿no? A veces medicina general o familiar y comunitaria que tienen hasta otra mirada, y poder plantearlo allí para acelerar también la entrada a la evaluación del comité de recepción. Eh, que a veces la gente no lo sabe o dice, bueno, no, el médico es para hablar solo de cuestiones más orgánicas, entonces de si se siente que no está pudiendo, lo que fuere, poder explayarse en un espacio de consulta médica y ver luego cómo se puede acceder a un espacio de consulta psicológica. Para ir cerrando, Gonza, ¿qué conclusión sacás sobre la problemática y qué acciones podemos tomar como sociedad para mitigar este problema? Primero, celebro iniciativas como esta, de decir, este tema vale la pena tratarlo, darle como cierto foco. Después también quizá poder pensar que hay una cuestión de responsabilidad y de decisiones que son políticas, que no son político-partidarias, sino que son del sistema político, ¿no? De que todo el sistema debería ponerse de acuerdo de el por dónde y el con qué. Pero a veces el por dónde es importante porque la vida nos ha mostrado que hay grandes iniciativas que no han tenido grandes presupuestos. ¿El presupuesto es importante? Sí, obvio, pero también las ideas. Entonces la creatividad para el desarrollo de dispositivos, de atendimientos a ciertos problemas, bueno, eso es como algo a remarcar, de que no nos quedemos solamente con falta de presupuesto, sino de pensar el cómo vamos a abordar esto, con qué métodos, con qué técnicas, por qué así y no de otra manera. Eh, Después también que me quedo como con esto de la prevención como algo importante a empezar a hacer con mucho más énfasis, y con esto de desresponsabilizar a los individuos por lo que les está pasando, en el sentido de que es importante que lean como la jugada de manera integral y que puedan reconocer que hay condiciones de existencia que están mucho más proclives al padecimiento y al sufrimiento humano. Entonces, desde ahí me parece que es como fundamental poder pensar que no es lo mismo en unos lugares que en otros, no es lo mismo en unas estructuras familiares que en otras, no es lo mismo moviéndose por ciertos circuitos que por otros. Entonces, desde ahí querería pensar como una mirada más interseccional, de cómo a alguna gente le es algo más fácil la vida, aunque siempre esté el conflicto, y a otra gente es como se le hace difícil encontrar una salida, pero porque está todo como congeniado para complotar. Entonces, desde ahí creo que es muy importante que la persona no se sienta culpable consigo por cómo está, sino que pueda ver que hay algo del sistema que también ha generado esa patología o esa forma de padecimiento,
que no es que no aguantó lo suficiente, no, es como que bueno, realmente se las ha visto duras desde el día casi que cero, del origen mismo. Entonces, eso me parece como importante, incluso hasta pensando en muchas mujeres que encaran prácticas de crianza sola, de que son la única fuente de ingresos, y después dicen, no, porque el nivel de estrés, no, la ansiedad o la depresión. Y bueno, y sí, claro que sí. Entonces no es el no aguanté lo suficiente, sino, bueno, pasaron muchas cosas. Y eso creo que todavía no se termina como a veces de entender. Y es como, bueno, no, ahora estoy con depresión, no, ahora estoy con ansiedad. Bueno, pero ¿qué hizo que desarrollaras una depresión o una ansiedad? Más allá de las cuestiones que son hereditarias, genéticas, ¿no? Pero todo lo que tiene más que ver con lo social, con lo cultural. ¿Qué nos enferma? ¿No? Como estar reflexionando sobre ese eje. No qué me enfermó, y otra vez a mí, sino qué nos enferma mayormente a muchos y de a ratos a casi todos. Eso, pensar las condiciones como de vida. Y después de afrontamiento al padecimiento, ¿no? Sabiendo eso, que no sale necesariamente solo y que está bien necesitar de otros porque desde el día también cero hay una interdependencia y somos sujetos que nacemos y que vivimos solo porque hay otros que nos están sosteniendo en el mundo y que eso a veces se sostiene en otros momentos de la vida. Entonces, como validar y naturalizar de que necesitamos apoyos. Nadie debería enfrentar una crisis emocional solo. La salud mental es un derecho, y el primer paso para garantizarlo es hablar de esto con claridad, sin miedo y con empatía. Si este episodio te sirvió, compartilo. Capaz alguien cerca tuyo lo necesita y no lo sabes. Mi nombre es Fabricio Santos y esto es Inspira Podcast. Hasta la próxima.